el programa del barelense. Mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos. Debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a esta nueva emisión de Periodismo con Sentido. Vamos a hablar una vez más de la casta. Esa que se vio en algún momento amenazada por un gobierno que venía a barrer con todos los privilegios. Porque hay algo que está pasando en la Argentina, ¿no? Que es muy interesante y peligroso al mismo tiempo. Porque el problema no es solamente económico, el problema, que es un problemón, obviamente. El problema empieza a ser moral, cultural, de clima social, de esas cosas que la gente siente aunque no lea los diarios, aunque no mire política, aunque esté más preocupada por ver cómo paga la garrafa que por discutir ideologías. Porque una cosa es ajustarse el cinturón cuando sentís que todos hacen el esfuerzo, y otra distinta es ver que el cinturón siempre aprieta el mismo pantalón, ¿vio? Y ahí está el corazón del asunto. Mire, durante años nos vendieron una película, la película de La Casta. ¿Se acuerdan? El político chorro, el ñoqui, el privilegio, el Estado usado como caja, los viajes, los hoteles, los acomodos. El relato era clarísimo. Nosotros venimos a terminar con todo eso. Perfecto. Ahora, hagamos una pregunta sencillita nomás, de almacén, de barrio, de sobremesa, de ravioles los domingos. Quien tiene la suerte todavía de bancarse ravioles. ¿Qué está viendo hoy la gente? Y la gente ve funcionarios defendiendo viajes al Caribe, diciendo, oh, no me arrepiento, aunque no cierran los números entre el sueldo y los viajes, ¿vio? Ve tarjetas corporativas de empresas estatales usadas para gastos premium, ve free shops, hoteles caros, retiros de efectivo, comitivas internacionales, giras permanentes a Estados Unidos, eventos con multimillonarios, salas VIP, selfies con financistas globales, mientras acá el jubilado corta los remedios a la mitad porque no llega. Entonces el problema ya no es ideológico. El problema es que la contradicción se volvió obscena. Ya no entra abajo de la alfombra ni con calzador, ¿vio? Porque además hay algo peor. Ni siquiera lo esconden. Ni siquiera se preocupan por disimularlo. Antes, por lo menos, había pudor, había cierta vergüencita. Había un simulacro. El funcionario, agarrado en offside, hacía cara de circunstancia, pedía disculpas, armaba una conferencia llorando responsabilidad institucional. Ahora no, ahora directamente te dicen sí, ¿y qué? Es la política versión streamer, ¿vio? No me arrepiento, jamás voy a renunciar, todo esto es una operación de los cucas. Listo, fin del comunicado. Es casi una estética. El privilegio como símbolo de éxito, como si gobernar fuera entrar al VIP de la historia. Y ojo, porque esto no pasa en un país normal. Esto pasa en Argentina, donde hay gente comprando un churrasco de a uno. De a uno. Dame unos vinitos, maestro. Como si estuviera comprando fetas de jamón cocido. Una Argentina donde el laburante carga nafta mirando el surtidor como si fuera el cronómetro de una bomba. Pará. Déjalo en 8 lucas. Esa es la Argentina real. No la del Instituto Milken, no la del panel sobre libertad financiera en Miami, no la del funcionario sacándose fotos en hoteles donde el desayuno cuesta lo mismo que una aguache. Y ahí aparece algo muy interesante políticamente, porque el gobierno todavía conserva apoyo. Sí, es así. Sí, todavía hay sectores que lo bancan, y sería un error subestimarlo. Pero empieza a romperse algo muy delicado, la autoridad moral del discurso anticasta. Porque una cosa es hacer ajuste diciendo somos distintos, y otra cosa muy distinta es hacer ajuste mientras aparecen gastos en duty free. Duty free.
el símbolo universal del mesor en dólares. Es maravilloso y trágico al mismo tiempo. La motosierra terminó podando al tipo que viaja en el 148, pero parece que nunca toca al que junta millas. Y entonces aparece esa bronca silenciosa que todavía no explota del todo, ¿eh? Pero que empieza a circular en el kiosco, en el grupo de WhatsApp, en la cola del banco, en la panadería. Ese murmullo de, che, ¿estos no eran los que venían a terminar con los privilegios? Porque además hay un detalle importante. El problema no es solo la plata, el problema es la impunidad cultural con la que se muestra. Porque, como le dije, ni siquiera hacen el esfuerzo por disimularlo. Y si lo descubren, lo justifican. La Argentina toleró corrupción durante décadas, es verdad. Pero la sociedad siempre necesitó una coartada mortal. Aunque fuera hipócrita, aunque fuera falsa. Ahora ya ni eso. Ahora parece que el mensaje es, si tenés poder, disfrutalo. No hay que ser tarado, si estás ahí, Es el menemismo con Twitter y coaching financiero, ¿vio? Y mientras tanto, ¿qué pasa abajo? Abajo tenés comerciantes vendiendo menos, tenés pibes que estudian y no consiguen laburo, tenés universidades desfinanciadas, tenés jubilados haciendo cuentas con una calculadora Casio que sobrevivió más gobierno que el Mirta Legrand, tenés gente dejando de comprar primeras marcas, tenés padres que vuelven a preguntarse si pueden pagar la cuota del club. Pero desde arriba te hablan como si el problema fuera filosófico, como si la Argentina fuera una tesis de la escuela austríaca y no un país donde la gente mira el precio del maple de huevos como quien consulta la cotización del petróleo, ¿vio? Y ojo con otra cosa, el gobierno construyó una identidad basada en señalar culpables. La casta, los políticos, los sindicalistas, el Estado, los cucas, los zurdos. Perfecto. El problema es que cuando llegas al poder dejas de ser comentarista y te convertís en administrador. Y ahí, vio, la vara con la que se mide cambia. Porque ya no alcanza con gritar en televisión, ¿eh? Ahora tenés que explicar por qué hay ajuste para la mayoría mientras aparecen privilegios para los propios. Y esto empieza a generar tensiones, incluso dentro de la derecha, ¿eh? El PRO tomando distancia. Sectores que antes aplaudían empezando a mirar de reojo. Porque una cosa es acompañar un programa económico duro y otra cosa es quedar pegado a un festival de contradicciones. Encima, el oficialismo cometió un error clásico de los gobiernos enamorados de sí mismos, creer que ganar una elección equivale a tener inmunidad moral permanente. Pero la cosa no funciona así. La gente puede aguantar sacrificios, lo hizo 1000 veces, ¿eh? Lo que no aguanta eternamente es sentirse que la toman por pelotuda. Y cuidado con eso, porque la política argentina tiene algo muy particular. Las crisis no siempre arrancan con estadísticas, ¿eh? A veces arrancan con climas, con sensaciones, con imágenes. El 2001 no empezó cuando se cayó el sistema financiero, empezó cuando la gente sintió que arriba vivían en otro planeta. Y hoy vuelve a aparecer esa imagen. 2 Argentinas completamente distintas. La de abajo, que viaja colgada del estribo emocional todos los meses para llegar a fin de mes, y la de arriba, que parece vivir entre aeropuertos, foros internacionales, hoteles premium y conferencias sobre libertad económica patrocinadas por multimillonarios. Entonces la pregunta ya no es económica, la pregunta es política. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un discurso antiprivilegios mientras el poder empieza a parecerse cada vez más a aquello que desea combatir? Porque la casta al final no era una categoría ética, era una categoría electoral, eran los otros. Y cuando el propio poder empieza a usar el Estado para vivir mejor, mientras le pide sacrificios infinitos a la sociedad, o sea, al resto de los mortales, el relato empieza a hacer ruido. Mucho ruido. El problema para el gobierno no es una nota periodística, ni un viaje, ni una tarjeta corporativa. El problema es que empiezan a desarmarse las fantasías.
Y cuando en Argentina se cae una fantasía política, hermano, ahí empieza la verdadera película. Esto es, señoras y señores, periodismo con sentido. When I find myself in times of trouble,